Muy buenos días, estimado público. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan Vivanco Suárez. Él es un doctor que acaba de hacer match en neurocirugía en Estados Unidos y en esta entrevista podemos conocer un poco más de su camino, de por qué él eligió neurocirugía, cómo estudió para sus STEPS, su experiencia en investigación y algunos otros consejos que nos dejará para todos aquellos que queremos seguir esta línea en Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Juan, por estar aquí. Y para empezar, ¿nos podría comentar un poco más de quién es usted? Sí, muchas gracias, Irving. Gracias por darte o darme la oportunidad de participar en tu canal, en lo que estás haciendo. Te felicito por tu iniciativa y espero que todo siga creciendo con tu canal y lo que tú quieras hacer. Eh, para mí, el ir a neurocirugía siempre fue desde, yo diría que tercer o cuarto año, algo que perseguí por mucho tiempo. Así que Eh, fue un camino súper largo que ya te contaré más en detalle, pero realmente ha sido un montón de trabajo, pero por suerte con éxito y eso ha sido la mejor parte del último tiempo. Ok, genial, doctor Juan. ¿Y nos puede comentar cuál es la decisión de por qué eligió neurocirugía? Y bueno, yo tengo un pasado un poco particular. Yo fui un tenista profesional, hice tenis hasta los 24 años. Y siempre pensé que me dedicaría al tenis por toda mi vida. De hecho, representé a mi país en Copa Davis y particularmente jugué contra Perú. En varias ocasiones estuve en algunos estadios de Lima y nunca realmente pensé que específicamente iba a hacer medicina, pero a medida que dejé de jugar tenis porque tuve unas lesiones, dejé de jugar a los 24 años y no estaba muy claro qué era lo que quería hacer en ese momento. Y por alguna razón necesité siempre encontrar como algo apasionante después de mi carrera que tuve con el tenis y fue ahí donde encontré la medicina. La medicina ocupó un gran espacio en mi vida, eh, lo cual me dio un montón de energía y un montón de motivación. Y al empezar a hacer medicina, empecé a pensar qué cosas, eso fue cuando estaba estudiando medicina en Ecuador son 6 años. Empecé a pensar qué era lo que podía hacer como una carrera a futuro. En un principio pensé en hacer medicina interna, pero desde el primer momento que entré a un quirófano me sentí muy identificado por el hecho de hacer procedimientos y pensar que el día a día de mi vida estaría vinculado con siempre intentar hacer algo por los pacientes que tuviera un resultado inmediato. Eso me hacía sentir muy parecido a como cuando jugaba partidos de tenis y tenía como la necesidad de tener un performance para poder ganar o perder un partido. Y entonces, de un principio fue cirugía general, me pareció muy interesante. En donde yo estudié en Ecuador, en Quito, no había una gran exposición a neurocirugía. Era un poco difícil saber de qué se trataba, pero siempre me han gustado un poco los desafíos difíciles y que demandan un montón de dedicación. Y a medida que me fui, primero la decisión fue hacer medicina en Estados Unidos, entonces me fui preparando. Y a medida que fui viendo un poco qué especialidades podía hacer en cirugía aquí en Estados Unidos, apareció neurocirugía y siempre se veía como algo tan difícil, 7 años, un entrenamiento tan demandante, y eso fue lo que me llamó la atención y también porque sentí que al ver un poco los procedimientos craneales, lo delicados que pueden ser y qué tan importante es las decisiones que tienes que tomar y cómo puedes enfrentar ese día a día de estar con mucho estrés, sentí que mi eh, pasado, siendo un deportista, siendo un tenista, me calificaba de buena forma para hacer algo así. Fue un poco por esa razón, entrenamiento difícil, un montón de dedicación, más la necesidad de siempre estar como en tu mejor nivel para poder hacer lo que necesitan los pacientes. Esa mezcla de cosas hizo que me identificara con neurocirugía y en el momento en que se pasó por mi mente nunca más salió. Oh, interesante historia, doctor Juan.
¿Y por qué específicamente Estados Unidos y quizás no el mismo Ecuador o algún otro país de Europa o Canadá? Creo que para mí Estados Unidos, porque siempre que he tenido siempre he pensado que la educación estandarizada es importante y siempre en mi escuela de medicina en Ecuador, siempre hemos tenido como un vínculo muy cercano con Estados Unidos porque nuestro currículum de medicina está diseñado para venir a Estados Unidos porque tenemos la necesidad de dar ciertos exámenes que son exámenes que también toman los estudiantes de medicina aquí. Entonces, desde muy temprano tuve un vínculo muy grande con la oportunidad de prepararme para venir para este país. Entonces, esa exposición creo que me sesgó para decidir que desde un principio aquí era donde quería venir. Em, y por otro lado, también en Ecuador la medicina o la subespecialidad es bien difícil en el sentido de que no tienes una paga o un sueldo una vez, o sea, en el proceso de subespecializarte. Entonces yo sentía que era importante para mí, debido a mi edad, poder hacer mi subespecialidad y a la par poder como sustentar, tener una familia y poder desarrollarme como persona. Entonces creo que la mezcla de la educación estandarizada, educación desafiante y demandante con la capacidad de poder ganar dinero para sustentarte fueron atractivos para poder venir aquí. Y por último también el haber tenido apoyo de mi familia directa para poder hacer esto, porque demanda un montón de dinero que no necesariamente todo el mundo puede tener para poder optar por esta oportunidad. Ok. Y ahora conectando un poco más con la parte académica, ¿desde cuándo empezó a prepararse para los STEPS? Y como te decía, en nuestra universidad hacemos 6 años y en el tercer año nosotros hacemos como una prueba estandarizada que toman los estudiantes de medicina de aquí, se llama NBME. Y entonces siempre es como un desafío para todos los estudiantes de medicina de mi universidad pasar ese examen porque implica tener conocimientos que se representan también en el Step 1 de los USMLEs. Entonces, siempre mi objetivo fue pasar ese examen lo más pronto posible, porque lo que pasa generalmente es que tú tomas el examen en tercer año, no pasas, tomas el examen en cuarto año, no pasas, y a veces los estudiantes suelen, no todos, pero puede pasar que hasta en quinto año todavía no pasas, y ese examen es un requisito para graduarte de mi universidad. Entonces, como mi objetivo fue desde el principio poder aprobar ese examen lo más pronto posible, me fui preparando ya directamente como para dar el step 1 lo más pronto posible. Entonces, creo que fue bien temprano mi decisión de ir por esa ruta, porque independiente de que el primero, segundo y tercer año no estaba totalmente decidido a hacer neurocirugía, sí sabía que quería venir aquí, dado que me iba a preparar para el examen que damos allá, que es el NBME. Entonces, todas esas oportunidades que yo tuve de prepararme para ese examen, aproveché para no como solo prepararme para pasar, sino prepararme directamente para dar el Step 1. Entonces yo empecé a prepararme desde muy temprano, o sea, prácticamente primero o segundo año. Y durante esa preparación para su Step 1, ¿qué recursos principalmente usó? Una buena pregunta. Eh, yo sabía que bueno, como en comparación a el estándar o el típico estudiante de medicina de Sudamérica, yo era un poco mayor. Eh, yo empecé a estudiar medicina a los 24 años, mis compañeros todos tenían 18. Entonces, yo tenía apoyo familiar y yo también tuve la oportunidad de tener una beca deportiva en mi universidad. Digo todo esto porque no tenía mucho dinero como disponible para poder cumplir este objetivo. Tenía que ser súper recursivo con las cosas que iba haciendo. Entonces, toda la preparación que yo diseñé para mí fue con recursos que yo encontré, nada, o sea, no pagué para aprender. O sea, no hice ninguno de los cursos
no sé cómo sea ahora, pero en mi época los cursos de Kaplan, eh, todos esos como cursos pagados que tú en el fondo vienes y te dedicas por un cierto tiempo a estudiar y vas a clases y te preparan. Eso nunca fue una posibilidad para mí porque no, a nivel de recursos económicos, no era una posibilidad venir aquí, pagar los cursos, pagar el alojamiento, la comida. No tenía tiempo ni tampoco dinero. Entonces, yo ocupé todos los recursos que encontré en Internet. En mi época, los más importantes eran, por ejemplo, para patología, patoma, me acuerdo que utilicé mucho había unos como videos y grabaciones de eh, me parece que es un patólogo que se llama Goldian, tiene un libro. Utilicé mucho eh, bases de preguntas, o sea, hice todas las preguntas de el UWorld, hice todas las preguntas de el First Aid, hice todas las preguntas de ambos. Y lo que yo intenté en un principio, antes de hacer como un estudio dedicado, fue crear una base extensa de lo que más pudiera conocer. Entonces, leía todo lo que más podía de cada una de las patologías o de las partes de fisiología para tener una base súper extensa y después, como al último tiempo, cuando ya estaba como claro en qué más o menos qué fechas iba a tomar los exámenes, lo que hice fue dedicarme a hacer preguntas para focalizar todo el conocimiento que había adquirido como extenso en las cosas específicas que tenía que conocer para rendir un buen examen. Entonces, como en una mezcla o en un resumen, fue conocimiento externo, o sea, extenso, utilizando libros como de referencia, después utilizar el first aid típico que todo el mundo utiliza para como focalizar lo que ya conocía en detalles específicos que tenía que acordarme. Y después de ya tener esas dos partes, que también uno de los recursos que utilicé bastante fue estos videos de Boards and Beyond, que me dieron como una base buena de todo lo que tenía que conocer. Al final lo que hice fue hacer la mayor cantidad de preguntas con flashcards para poder acordarme de todas las cosas que sabía que eran más difíciles de incorporar en la memoria. Y una vez que hice, no sé, a lo mejor unas dos pasadas de Uber, unas dos pasadas de First Aid, ambos más flashcards, ya simplemente me dediqué a afinar detalles para dar los exámenes. Así que ese fue un poco mi como forma de enfrentar este desafío. Me comenta que tuvo como que una preparación, una exposición muy temprana a esta preparación de los Estados Unidos, ese primer año. ¿Y cuánto tiempo dedicado le dio al Step 1? O sea, asumo que inició en primer año, pero debió haber un momento o un punto en el cual fue estudio dedicado para ese Step 1. Sí, no fue mucho, la verdad. O sea, la vida es bien particular, pero resulta que justo eh, el año que fue el COVID fue el año que yo tenía como presupuestado o planificado dar el Step 1. Entonces, eh, ese año como nuestra vida cambió y hubo muchas oportunidades o sea, estuvimos todo el tiempo en la casa. Entonces, yo tenía planificado dar el Step 1 en junio del año que fue el COVID. Y entonces, como se transicionó toda la casa, yo empecé a prepararme todos los días en la casa, como poco a poco. Y al final fueron 10 semanas de tiempo dedicado. Pero a lo mejor lo que siento que como que fue la diferencia en lo que yo hice fue que como que no, o sea, siempre sabía que lo más importante para mí era aprobar mis clases de medicina, pero también siempre sabía que si podía adquirir los conocimientos necesarios para dar el Step 1 a la par que iba aprobando mis clases de medicina, como que eso iba a ser un éxito porque a la larga no iba a tener que estudiar mucho más cuando ya sea mi tiempo dedicado. Entonces, yo dediqué 10 semanas más o menos, pero ya estaba bien preparado, o sea, no fueron 10 semanas en donde como que empecé a como adquirir conocimientos que no tenía. Fueron 10 semanas que lo que hice fue
afinar mis conocimientos para poder apuntar a la nota que quería sacar, porque yo también otra de las cosas que quise hacer, que a lo mejor, bueno, ahora ya no se puede, es que yo quería dar mi Step 1 con una nota. Y justo en el año que yo había planificado dar, se iba a transicionar a Step 1 Pass o Fail. Entonces, eso también fue algo que me guió mucho para prepararme bien para el Step 1, porque yo sabía que quería tener una nota y sabía que quería tener una nota que me permitiera eh, optar a cualquier especialidad. Y como ya tenía en mente neurocirugía, sabía que mi promedio tenía que ser sobre el promedio de los aplicantes de neurocirugía, así que eso fue un poco lo que me guió para cómo prepararme. ¿Cómo fue su preparación para el Step 2, que es más de ciencias clínicas? Y el Step 2 fue difícil porque, o sea, yo di mi Step 1. Como te decía, en Ecuador la medicina son 6 años. El último año de medicina es puramente clínico, es como el internado que se conoce, en donde estás básicamente solo dedicado a estar trabajando en hospitales en diferentes rotaciones. Y mi objetivo personal fue que yo quería entrar al internado después de haber dado el Step 1 porque quería sentir que tenía los conocimientos necesarios como para empezar a enfocarme en la clínica. Y eso fue lo que hice. Y entonces durante mi internado lo que hice fue dedicarme para el Step 2. Entonces, como fue un poco duro en el sentido que mientras a lo mejor, qué sé yo, algunos de el resto de mis pares, a lo mejor como que terminaban su trabajo clínico y se iban a descansar, como que yo lo que hacía era como terminar el trabajo clínico e irme a estudiar, como para hacer un cierto número de preguntas, un cierto número de flashcards cada día. Y en mi caso, un poco por la decisión de optimizar mis recursos económicos o nuestros recursos económicos, yo antes de terminar mi internado encontré una posición de investigación aquí en Estados Unidos y entonces tomé esa posición directamente a justo el último mes de eh, estar en el internado rotativo y entonces no tuve como un tiempo dedicado para el Step 2 y simplemente seguí estudiando. Para el Step 2 me dediqué más haciendo preguntas de los típicos bancos de preguntas que existen. Y, o sea, ahí sí no te puedo decir que me tuve tiempo dedicado. Simplemente trabajé haciendo investigación y estudié todos los días trabajando, estudiando. Siempre me levantaba muy temprano para estudiar y después iba a trabajar, volvía a terminar mis preguntas. Y así fue lo que hice hasta que como que me sentí preparado y di el Step 2 y, o sea, saqué una nota que fue muy parecida al Step 1. Hubiera, o sea, como en retrospectiva yo me acuerdo que cuando me dieron mi nota estaba tranquilo porque sabía que estaba por sobre la media, pero no me sentí contento porque quería sacar más. Pero a lo mejor en retrospectiva lo que digo es, si es que hubiera tenido un tiempo dedicado para el Step 2 yo creo que hubiera podido sacar una mejor nota, pero por la dificultad económica de no de poder dejar de trabajar para estudiar para el Step 2 simplemente así fue como se dio. Y si ahora pudiéramos hacer una mirada retrospectiva, ¿qué cambiaría usted en su preparación para los Step 2? Mm, O sea, no creo que hubiera cambiado algo en especial de lo que hice. Lo que siento que me hubiera permitido sacar una mejor nota es haber parado de trabajar en investigación por un tiempo para poder afinar los detalles de ciertos conocimientos clínicos que no me sentía tan sólido como teniendo. Y entonces eso me hubiera permitido, yo creo que subir un par de puntos más, eh, pero siento que, o sea, no siento que hubiera cambiado lo que pasó, porque especialmente como en neurocirugía, creo que esa capacidad de poder hacer los exámenes a la par de trabajar fue lo que me permitió un poco ahora en lo que estoy como
poder enfrentar los desafíos que he enfrentado y no como desfallecer, porque es como que uno, siento que como estudiante de medicina tienes en la mente como que, bueno, estoy estudiando para este examen y ya, y eso no tengo nada, no tengo que hacer nada más. Pero resulta que cuando tú vas a como encaminándote a ciertas especialidades, creo que es súper importante poder ser como polifacético, o sea, como que poder hacer más de una cosa a la vez, porque esa capacidad de poder hacer investigación, estudiar para los exámenes y a lo mejor como que estar presente con tu familia y hacer otras cosas, creo que eso es fundamental para como que poder desarrollarte como ser humano, ser competente en lo que haces y poder aprender en medicina, porque cuando eres como demasiado sesgado a hacer una sola cosa a la vez, creo que se complica mucho porque a veces el tiempo que te demanda aprender medicina y hacer investigación y ser como una persona dentro de tu familia, a veces no es compatible solo hacer una cosa, a veces tienes que hacer todas a la vez. Y por eso siento que el poder haber desarrollado esa capacidad de estudiar a la par que hacía investigación y a la par que como que transicionábamos nuestra vida a vivir aquí en Estados Unidos, fue lo que me permitió después, cuando tenía que enfrentarme a la clínica de neurocirugía, eh, poder adaptarme a los desafíos que implicaba ese proceso. Entonces, no creo que hubiera cambiado lo que pasó, pero a lo mejor me hubiera gustado sacar una mejor nota, pero en este punto es difícil pensar que esto hubiera cambiado el curso de las cosas, pero ese es un poco mi pensamiento. Ahora con respecto a la parte de investigación, ¿qué tan importante consideras que es hacer investigación, sobre todo para especialidades tan competitivas como neurocirugía, ¿no? Y yo creo que es importante, o sea, hay una discusión muy grande de en el fondo, en neurocirugía, lo que conozco, me imagino que en otras especialidades hay algo parecido, de que como que el número de artículos científicos no debería ser como el mayor o el como parámetro más importante para definir si un aplicante para neurocirugía es bueno o no. Y yo no puedo decir que no estoy de acuerdo con ese concepto, pero yo siento que para personas internacionales como nosotros, es como la única forma, o no la única, pero una de las formas más objetivas de demostrar que eres capaz de hacer eh, como cumplir un objetivo. Y entonces siento que el número de papers o de artículos no necesariamente es, determina qué tan buen investigador eres, pero sí siento que determina que eres capaz de eh, proponerte algo y llevarlo a cabo. Y siento que eso es lo que, por eso siento que el número sí determina como una diferencia. Y sí siento que en mi caso, en este año que tuve las entrevistas, eh, no siento que el número de papers o lo que publicamos fue fundamental, pero sí el hecho de que vieron como las personas con las que me entrevisté que como tenía un X número de papers, como que para ellos siempre era como, o sea, el comentario que me hacían era, veo que fuiste muy productivo en el tiempo que te dedicaste a hacer investigación. Y eso a ellos les dice que más que eres un buen científico, es que eres capaz de, con los recursos que tienes, como llevar a cabo una tarea y cumplirla. Y eso en neurocirugía es fundamental porque siento que eso te hace que la gente sepa que cuando te enfrentes a desafíos difíciles, como que vas a ser capaz de proponerte un objetivo y cumplirlo. Y entonces, em, sí, a pesar de que las cosas están cambiando y la tendencia es como a las personas a decir que no debería guiarse como qué tan bueno es un aplicante por el número de artículos, todavía sigo pensando que si puedes publicar más artículos que dentro de todo sean coherentes, yo creo que es bueno hacerlo. No creo que es bueno eh, poner tu nombre en todos los artículos que se puedan, porque sí creo que la gente revisa qué es lo que estás publicando y sí creo que uno se puede dar cuenta cuando hay cosas que no tienen mucho trabajo por detrás y simplemente son un número. Pero cuando
tus números representan como la ética de trabajo que tienes, creo que te hace bien y te da oportunidades. Entonces, por eso creo que para neurocirugía, para un estudiante internacional, la investigación es fundamental y sí creo que publicar más artículos es bueno. No necesariamente con esto quiero decir que deberíamos publicar cualquier cosa, pero sí es posible publicar cosas coherentes en poco tiempo. Ujú. Justamente hay algo que se viene también discutiendo mucho en neurocirugía, que es calidad y cantidad, ¿no? Debe haber un balance entre ellos dos. Entonces, con respecto a ello, ¿algún consejo que le podría dar a gente que también quiera hacer investigación específicamente en neurocirugía? Sí, sí creo que es delicado y eh, a veces para personas como nosotros de internacionales es difícil encontrar la posibilidad de como tener el acceso a bases de datos que te permitan hacer estudios que no necesariamente van a cambiar el curso de la medicina, pero sí van a aportar más eh, como datos y evidencia de ciertas enfermedades o procedimientos. Yo creo que el consejo que le daría a alguien que quiere como ser productivo en neurocirugía y en investigación es saber o tomarse el tiempo de, a la par de a lo mejor estudiar para los exámenes, también tener conocimientos básicos de estadística para poder, si tienes el acceso a una base de datos, como a lo mejor por tu cuenta, hacer análisis estadísticos y que te permitan como publicar algo de los datos que tienes. Creo que en mi caso no tenía un montón de conocimiento. Pude adquirir el conocimiento, pero no te puedo decir que yo conocía en detalle como que si una regresión logística o una regresión logística de diferentes como desenlaces, como o una regresión numérica, como que esas cosas me costó más, pero si yo diría como que me hubiera hecho estar más preparado para poder publicar más cosas coherentes teniendo el acceso a una base de datos a una base de datos o unas bases de datos de diferentes enfermedades era tener una base estadística sólida para cuando ya tenía los datos colectados, hacer preguntas que sean atractivas y que en el fondo tengan las herramientas para poder contestar. Yo creo que si tú tienes esos conocimientos estadísticos, puedes hacer un montón de cosas. Con respecto a su experiencia como asistente de investigación o research fellow, ¿nos podría comentar un poco más de cómo era esa rutina, qué actividades tenía que realizar y algún momento que lo recuerde memorable? Sí, creo que tuve una gran oportunidad. Trabajé con un neurólogo neurointervencionista aquí en la Universidad de Iowa desde el principio. Fue un trabajo duro porque no tenía mucho conocimiento de investigación como tal. Tuve la oportunidad de participar en un artículo científico durante mi tiempo en la universidad. Un tema es ahorita como anecdótico. Publicamos un estudio sobre la microflora vaginal en un grupo de mujeres andinas y creo que ha sido el paper que uno de los artículos que más citas ha tenido porque era un tema súper relevante, pero aparte de eso no tenía una exposición. Entonces cuando llegué aquí fue como un impacto muy grande porque no me sentía capacitado para como que hacer lo que necesitaba para poder sacar artículos rápido. Entonces, fue una curva de aprendizaje bastante empinada, bastante difícil, porque había bases de datos disponibles, pero no necesariamente tenía como el conocimiento para poder sacar frutos de ellas. Entonces, el trabajo era un poco lento en el sentido de que implicaba recolectar datos todos los días, tenía que revisar las historias clínicas que aquí son electrónicas, entonces todos los días revisando historias clínicas, colectando datos demográficos, datos clínicos, datos anatómicos, depende de las preguntas que queríamos responder. Mi trabajo se basaba o se basó en enfermedades cerebrovasculares, que era el infarto isquémico, infarto hemorrágico y también los aneurismas intracraneales. Eso era lo que como jefe de investigación de laboratorio, esa era su área de trabajo. Entonces, implicaba recolección de datos,
limpiar bases de datos, revisiones de la literatura, eh, y después resumir los datos con análisis de estadísticos y después escribir artículos científicos. También tenía responsabilidades como administrativas de como un poco mantener las bases de datos limpias, ayudar en diferentes aspectos de las aprobaciones de el comité de ética de los estudios que estábamos queriendo realizar, eh, llevar como cuenta de a lo mejor ciertos casos que íbamos siguiendo. Era un poco de todo, era una mezcla de actividades científicas y actividades administrativas. Eh, Era desafiante, pero en el fondo era la única oportunidad de poder acercarme a lo que quería hacer, así que fue un tiempo duro, pero aprendí un montón. ¿Y qué otras habilidades o cualidades considera que son importantes para hacer investigación en neurocirugía, aparte de la parte estadística, como ya mencionó anteriormente? Y yo creo que es importante, o sea, cómo puedes encontrar preguntas, porque en el fondo vas a tener, o sea, si eres capaz o si tienes la posibilidad de entrar en un lugar, en un hospital, a trabajar con un neurocirujano, vas a tener la posibilidad de acceder a bases de datos. Después, el siguiente paso es como poder hacer preguntas que los datos te permitan contestar. Y para eso creo que la habilidad o lo que fui descubriendo es como conocer de las enfermedades o de los procedimientos que estás investigando es súper importante porque eso te permite como empezar a idear preguntas que puedes contestar, porque me acuerdo que en un principio a lo mejor teníamos las bases de datos y no sabía qué hacer, o sea, no sabía de qué forma podía ocupar esas bases de datos para hacer un artículo científico, porque no sabía exactamente cuáles eran las preguntas más relevantes que se podían contestar y decía cómo la gente se idea una pregunta científica, o sea, ¿cómo puedes hacer eso? Qué difícil. Pero después, a medida que fui conociendo como las patologías que iba estudiando, eh, era súper fácil después de encontrar preguntas que contestar y decía, "Ah, pero a lo mejor podríamos preguntar esto porque no hemos como entendido por qué esto pasa". Y después me fui dando cuenta que mientras más conoces de un tema, es más fácil ser creativo. Y eso creo que es como, fue interesante porque siempre por mucho tiempo me sentí que no tenía creatividad. Decía, no puedo no puedo idear una pregunta. O sea, ¿qué puedo preguntar? No tengo idea. Y después como cuando conocí un poco de lo que estaba haciendo, como que me salían preguntas todos los días y ya lo que me faltaba era tiempo para contestar las preguntas. Entonces, eh, por eso creo que es como una mezcla de tener las habilidades para contestar tus preguntas, conocer el tema al cual te estás enfrentando y después dejar que como tu conocimiento te guíe hacia qué lugar quieres ir y qué preguntas quieres contestar. Y ahora con respecto a las rotaciones o experiencia clínica, ¿realizaste alguna rotación en Estados Unidos antes de el pre-residency? Y en ese sentido, ah, no creo que soy un buen parámetro, pero yo siempre he tenido una filosofía un poco particular, a lo mejor por mi eh, como pasado como deportista, como que siempre sentí que para poder cumplir ciertos objetivos, como que lo mejor es ser muy como coherente y como que nunca me gustó como caminar por diferentes lugares viendo qué era lo que más conveniente era. Y un poco para explicar esto, como que siempre pensé que hacer rotaciones en hospitales en Estados Unidos era una idea interesante, pero nunca sentí que eso iba a determinar mi posibilidad de entrar a neurocirugía. Siempre sentí que la forma más coherente de hacerlo para mí era como que poder participar de cerca en lo que yo quería hacer. Y yo sabía que primero no tenía mucho dinero para hacer rotaciones y sabía que en las rotaciones como estudiante internacional, si ya estás graduado, que era mi caso, lo único que puedes hacer es observar qué es lo que el resto de personas hace.
Y yo sabía que eso era como bonito, no me parece que es feo, o sea, me parece que es una experiencia súper chévere de tener, súper como gratificante, pero no necesariamente eso iba a determinar mi posibilidad de entrar a un departamento, porque em, hay muchas personas que hacen lo mismo y no siento que eso determine tu posibilidad de entrar a un programa versus otro. Entonces yo la verdad nunca me enfoqué en buscar rotaciones porque no tenía tiempo, porque no tenía dinero y porque no sentía que eso iba a determinar mi futuro. Yo creo que es muy válido las personas que lo hacen y no creo que te va a hacer daño, pero en mi realidad y en mi circunstancia no lo podía hacer porque no tenía, como decía, no, o sea, estaba en un trabajo full time como asistente de investigación, tenía demasiadas responsabilidades cada día, no tenía dinero para viajar y estar pagando mi alojamiento y a veces las rotaciones cuestan, no tenía dinero para hacer eso, entonces como que nunca le di mucha importancia. A lo mejor hubiera sido mejor hacerlo, pero no siento que hizo una diferencia. Y no siento que si hubiera hecho eso, hubiera tenido más posibilidades que las que tuve. A lo mejor me hubiera conocido más gente y eso no es malo, pero no siento que es fundamental para hacer match. Eso es a lo mejor lo que podría decir. ¿Podrías comentar un poco más de qué tan demandante, extenuante fue el hecho de hacer el Pre-Clinical Fellow en Iowa? ¿Qué actividades realizabas en el día a día? Y quizás algún consejo para futuros aspirantes a esa posición. Creo que es bien duro. O sea, o sea, te enfrentas como a la neurocirugía de lleno y es bastante competitivo porque como yo hay dos otros fellows que están trabajando en el departamento este año y todos los años últimamente han sido tres fellows y en el fondo los tres estamos optando o buscando la misma oportunidad. Entonces, es súper competitivo y depende mucho cómo son tus co-fellows, cómo va a ser el ambiente. Puede ser bueno, pero también puede ser malo en el sentido de que puede haber una competencia súper cruda. Em, para mí fue súper desafiante porque em, es como una exposición directa a la neurocirugía y en general en mi país no tuve esa exposición, no tenía mucho como conocimiento de cómo se manejan ciertas cosas y entonces creo que fue súper desafiante los primeros meses, más como el estrés y la preocupación de saber que estás aplicando y que cada cosa que haces eh, puede tener un desenlace potencialmente negativo si es que cometes un error. Entonces, yo creo que es una oportunidad increíble en el sentido de que te expones a la neurocirugía como un residente y eso creo que no es algo que puedes encontrar de ninguna otra manera. También creo que este programa es bueno porque trabajas con gente o con los tratantes como en tu día a día, porque en el fondo tú como fellow eres responsable de la clínica, de estar en la clínica con los tratantes, porque los residentes primariamente operan, ¿no? Están aprendiendo a operar, entonces tú como fellow todos los días estás en la clínica con los tratantes viendo pacientes, y entonces tienes como un contacto cercano con ellos y eso es súper positivo. Y es un montón de trabajo porque tienes que un poco cubrir todo lo que sea posible, o sea, llamar a pacientes, estar en la clínica, actividades en el piso de hospitalización. Entonces, creo que es un montón de trabajo, pero si lo que quieres hacer es neurocirugía, creo que te da un montón de habilidades que de ninguna otra manera pudieras adquirir y, o sea, en mi caso como fellow también si vas demostrando que como que tienes la capacidad de asumir responsabilidades como mayores, te van dando la oportunidad de también hacer procedimientos a veces como al pie de la cama o bedside, que por ejemplo implica a veces
colocar monitores de la presión intracraneal, a veces colocar drenajes, ventriculostomías, también colocar drenajes lumbares. Entonces, es súper, te enseñan un montón porque es como que poco a poco te vas como vinculando y entrando a lo que va a ser tu día a día y tu vida como residente y después como tratante. Entonces, creo que es una oportunidad muy buena y es desafiante porque haces cosas difíciles. Pero si lo que quieres hacer es neurocirugía, creo que vale la pena hacerlo. Creo no necesariamente el estar aquí te va a garantizar una posición, pero te vas a poder dar cuenta si quieres o no hacer esto y si es que quieres hacerlo, como que vas a vivir de cerca lo que implica hacer esta especialidad y eso creo que es bueno. Otro aspecto también relacionado al proceso de match es las cartas de recomendación. ¿Cómo usted logró conseguir estas cartas? Quizás algunos consejos, unos tips para ello. Yo creo que es una muy buena pregunta y definitivamente es algo fundamental en el proceso. Em, Eso también es, o sea, yo creo que soy un, un, un aplicante particular. Como yo no hice rotaciones en otros lugares, no tuve como un montón de posibilidades de pedir cartas a otros lugares. Mis cartas todas fueron de este lugar. eh, y yo creo que lo más importante para las cartas es no necesariamente tener cartas de alguien en especial, es que las personas que escriban tus cartas te conozcan lo más posible, porque creo que eso es lo que va a permitir que tus cartas sean lo más honestas posibles. Y es en neurocirugía creo que es una especialidad tan reducida en tamaño que todo el mundo se conoce. Entonces, la forma en que se escriben tus cartas es determinante. Y entonces, si tú rotas en un montón de lugares y tienes como la posibilidad de pedir cartas a gente que es conocida en el medio, a lo mejor vas a tener cartas que van a decir, bueno, es una persona que tiene ganas y como que buen prospecto, pero hay ciertas palabras que utilizan en las cartas que son las que hacen la diferencia. Y yo hasta ahora no he leído mis cartas, ojalá algún día pueda, pero siento que las personas que escribieron mis cartas me llegaron a conocer lo suficiente para poder expresar a través de sus palabras como qué tipo de candidato era yo y qué podían esperar las personas que me estaban entrevistando de mí. Y por eso siento que más que tener cartas de grandes nombres, es tener cartas de ojalá gente que sea conocida en el medio, pero que también te conozcan lo suficiente para poder dar fe de qué es lo que eres capaz de hacer. Y eso es lo que siento que yo conseguí, porque las personas que me escribieron mis cartas, no puedo decir que son personas que como que en el Twitter son conocidas o que su nombre es como conocido, siento que son personas que son conocidas en el medio y otros programas todos les conocían a estas personas y siento que generé lo suficiente, el suficiente como vínculo para que pudieran decir de manera más objetiva qué es lo que ellos creían que yo podía lograr en neurocirugía y eso eh, como que me dio la oportunidad de que las personas que leyeron esas cartas pudieron sentir que lo que se decía de mí era más objetivo que como político. Y siento que eso hizo la diferencia. Ok, Juan. Y esta pregunta también se relaciona con la anterior, es ¿qué rol crees que juegan los mentores en este proceso? Creo que es muy bien hablado de que tener un mentor o alguien que confía o apuesta por ti durante el proceso del match da un peso sustancial a tu aplicación. Sí, yo creo que fundamental, o sea, en un campo como neurocirugía, tener el apoyo de un mentor o alguien que crea en ti, sí hace la diferencia. Y eso es lo más difícil, creo que para personas como nosotros, es encontrar a esa persona, porque eh, es tan complejo a veces como generar ese vínculo y no es algo que, o sea, es como algo que se produce de forma orgánica, o sea, no es algo que tú puedes como decir, bueno, este es mi mentor
vamos a hacer todo y él me va a apoyar. Es algo que se da naturalmente y no te puedo decir que hay una receta para encontrar que eso se dé. Sí creo que eh, cualquier persona que trabaja fuerte y que tiene ganas, sí hay gente que se va a dar cuenta de eso y eso siempre de alguna manera va a tener como un rédito, va a tener como va a aportar a que tú te acerques a lo que tú quieres conseguir. Pero siento que es muy importante siempre demostrar que tienes muchas ganas y que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para llegar a lo que te has propuesto. Y eso es lo que te permite que la gente que está alrededor tuyo crea en ti. Y cuando ese vínculo se genera, naturalmente hay alguien que se la juega por ti y ese en el fondo es tu mentor. No siento que un mentor necesariamente es alguien que es extremadamente famoso, conocido y poderoso. Siento que un mentor es más alguien que se da cuenta qué es lo que tú quieres hacer y qué estás dispuesto a hacer por eso y que al entender eso de ti, te da las oportunidades y los medios necesarios para ir hacia ese camino. Y por suerte tuve la oportunidad de conocer a esa gente y siento que hizo la diferencia porque más que por el hecho de que como que eso implicó que yo pueda entrar o no a un programa de neurocirugía, porque siento que me ayudó porque me dio la oportunidad también de creer que era posible, porque creo que eso es gran parte del camino. Entonces, yo creo que es fundamental, pero como que a las personas que no tienen ese mentor que todo el mundo en el fondo está buscando, lo que yo diría es que no es algo que hay que buscar activamente en el sentido de que si le pones ganas y te dedicas y eres honesto con tu forma de enfrentar ese desafío, yo creo que vas a tener mentores que te van a dar la mano y te van a ayudar. Y no necesariamente esos mentores son como efusivamente eh, o como que te van a demostrar de forma directa que creen en ti, pero van a haber pequeños detalles que van a hacer la diferencia y eso es lo que te va a permitir tener más oportunidades de entrar versus no. Pero es algo que se crea con el tiempo y yo creo que todas las personas que tienen ganas y se dedican van a encontrar a alguien que les va a ayudar y simplemente es cuestión de tiempo. Ahora también pasando a lo que es el personal statement, ¿podrías comentarnos cómo estructurar esto, quizás algún consejo para desarrollar o escribir un buen personal statement? Yo creo que el personal statement es también una parte poderosa de la aplicación. Creo que lo más importante que yo podría decir sobre cómo estructurar es tratar de ser lo más conciso posible y tratar de no resumir como solamente la razón por la cual tú estás aplicando a neurocirugía, sino también como demostrar o tratar de plasmar en palabras por qué crees tú que entrar a neurocirugía va a ser un aporte para la especialidad y para tu carrera, porque siento que a veces uno se enfoca en resumir mucho qué es lo que ha hecho en su vida y no necesariamente te enfocas mucho en por qué que tú entres a esa especialidad va a hacer una diferencia para esa especialidad y el poder como en pocas palabras resumir qué es lo que te trajo hasta donde estás ahora y qué es lo que tú puedes traer a ese campo es como para mí la clave de algo que es atractivo, porque siento que el hacer esa transición y ese vínculo de por qué todo lo que eres tú te hace ser lo necesariamente o lo suficientemente competente para hacer lo que debes hacer a futuro, es lo que envía el mensaje más fuerte de por qué te deberían traer a ese programa. Y cuando a veces te enfocas mucho en tu pasado, a veces te enfocas mucho en el futuro y no haces como esa transición de contar esa historia de tu pasado hacia tu futuro,
no se logra plasmar el mensaje de por qué estás ahí, por qué quieres estar ahí. Entonces, como tratar de encontrar ese como lugar de eficiencia de lo que estás escribiendo, en donde como resumes todo de lo que eres tú y aparte demuestras por qué ese pasado te hace ser el mejor candidato para esa posición. Creo que eso es lo que atrae a las personas que leen lo que es tu personal statement. Entonces, no me gusta mucho como los estándares de qué son las cosas que hay que hacer. Creo que es mejor tratar de como pensar de qué manera alguien puede encontrar atractivo en lo que tú les estás contando, pensando en que esas personas están pensando en contratarte para trabajar con ellos todos los días. Y eso es lo que funcionó para mí. Ahora también tengo que decir que tuve la ayuda muy cercana de como mi familia, mi esposa, que como que siempre me han estado como guiando y también de personas que conocí en el camino que a veces uno no se da cuenta y a veces te ayudan en esos pequeños detalles que no todo el mundo sabemos a la perfección cómo hacer. Entonces, a veces esa ayuda de gente que a lo mejor conoces que es de aquí de Estados Unidos, ya está en el proceso, que no necesariamente está vinculado como a la especialidad en particular, a veces hace la diferencia y eso también creo que es válido como tener esa perspectiva de que no necesariamente todas las personas de la especialidad son las que te van a dar las mejores respuestas para estos detalles que a veces necesitan un poco de pensar fuera de como eh, los lineamientos típicos. Y ahora, cuando uno postula o aplica el match, también selecciona los programas o los hospitales que uno desearía recibir una entrevista. Y en ese caso hay algo llamado signaling. ¿Nos podrías contar un poco de qué es esto, quizás tu experiencia y algunos consejos, algunos tips detrás de ello? Sí, yo creo que estas cosas van evolucionando en el tiempo. Yo la verdad fui bastante selectivo, como yo no apliqué a todos los programas que existen, yo como hice una lista de programas que sentí que tenía alguna oportunidad y los que sentía que no tenía ninguna oportunidad, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor sí tenía, pero yo sentí que había unos programas en donde realmente no iba a tener una oportunidad de ser considerado y esos programas simplemente no apliqué. Con respecto, o sea, eso como primera como respuesta es, yo no apliqué todos los programas, yo seleccioné un grupo de programas que sentí que tenía oportunidades. Todo esto fue en base a lo que investigué, a lo que conocí y a mí como sentido de cómo sentía que iba a pasar el match. Después, con respecto a la señalización a los 25 programas que es de neurocirugía, también me guía un poco a lo que yo sentía y también a qué lugares yo sentía que como que si me entrenaba en ese lugar me iba a sentir contento. Eh, y en base a eso, después de hacer la selección inicial, seleccioné mis 25 programas en base a qué lugares yo creía que si es que lograba entrar me iba a sentir bien. Eh, yo no tuve una selección como por región, no tuve una selección por como qué tipo de gente está en el programa, era más como qué lugar siento que me puedo acomodar como en el sentido de qué es lo que quisiera yo tener como entrenamiento, con quiénes yo quisiera entrenar y a lo mejor cuál de estos lugares sería bonito para poder vivir, en qué ciudad. Y con esos lineamientos simplemente como que hice una lista y señalicé. O sea, no necesariamente siento que para un estudiante internacional la señalización es tan intensa o sea, o tan importante, porque sinceramente, bueno, en mi caso, no sé, a lo mejor otros internacionales son distintos. Como yo en donde me quisieran tener, yo iba a ir, independiente de la ciudad, de los tratantes o co-residentes, como estaba dispuesto a ir a cualquier lugar que me dieran la oportunidad de entrenarme. Entonces no puedo decir que el lugar donde yo quería ir fue lo que mejor o más determinó mi señalización. Era un poco mi como sentido personal, donde quisiera ir, qué lugares me parecen atractivos y en base a eso seleccioné. Ok, también otro aspecto es las entrevistas. ¿Nos podrías comentar también cómo fue tu preparación previas a las entrevistas o también cómo viviste esa semana o esos meses donde se desarrollaban estas entrevistas con los programas? Creo que eso es importante. Mi caso también es un poco particular porque toda mi vida como deportista tuve la suerte de que me fue relativamente bien.
y fui conocido a nivel nacional en Ecuador. Entonces, siempre estuve muy expuesto como a ruedas de prensa o a entrevistas en medios de comunicación, incluso en la televisión, en como programas de en vivo. Entonces, como que yo me sentía un poco más preparado en general porque es algo que sí he venido o sí he estado expuesto en mi vida. Y no te puedo decir que mi preparación fue muy exhaustiva. Yo soy más de la idea de que no es bueno ir a las entrevistas como con un libreto, porque siento que cuando vas con un libreto de respuestas, a veces las preguntas que te hacen te sacan de ese libreto y cuando eso te pasa, cuando estás rodeado de 5 personas, como puedes caer en un lapso de como quedarte en blanco y eso a la larga no es, o sea, no te va a llevar a dar una buena impresión. Entonces yo creo que es bueno lo que yo diría que serían los lineamientos que le podrían ayudar a alguien, es tener claros ciertos conceptos de ti, como qué son las cosas que te determinan como persona, qué son las cosas o cuáles son los momentos que han sido como clímax en tu vida o qué momentos han sido los peores momentos para ti, cómo has enfrentado esos momentos, cuáles han sido los mejores momentos de tu vida. em, ¿Qué son las cosas que te marcaron en tu adolescencia, en tu infancia? ¿Qué son las cosas que te marcaron en tu adultez hasta la edad que tengas? ¿Cuáles son los principios que te guían como persona? Como si tienes claros esos conceptos y te conoces a ti mismo, no siento que es tan fundamental como hacer un montón de entrevistas como de preparación, porque en mi caso, como que yo me dejé fluir, o sea, simplemente estaba tan contento de poder conocer a estas personas que me iban a entrevistar que como que era más como aprovechar esa oportunidad para conocer otras personas y darme a conocer como basándome en los aspectos más fundamentales de quién soy yo como persona. Entonces, creo que el tener claro esas cosas te ayuda un montón, porque las preguntas en general van a ser como cuáles crees tú que son las situaciones más difíciles que has enfrentado y cómo has superado esas situaciones, o qué son las cosas que crees tú que te determinan como persona, o si te enfrentas a esta dificultad, ¿qué harías? Y entonces cuando tienes claro quién eres tú y cuáles son las cosas que te determinan como persona, creo que tienes muchos recursos para contestar esas preguntas. Pero siempre va a haber preguntas que no vas a poder contestar. Y la que me acuerdo yo es como me preguntaron que diga el nombre de uno o dos, al menos uno, pero eh, como ojalá dos nombres de neurocirujanos antes de la época de Cushing. Y es como, o sea, pueden como recordar el nombre de Hunter, pero Hunter no era un neurocirujano, entonces como que fue una respuesta equivocada. Pero esas preguntas como que, o sea, a veces creo que hay gente que sí conoce esos detalles, pero siempre te van a pasar ese tipo de cosas y creo que si puedes ser honesto con tus respuestas, como que siempre vas a llegar lejos, porque la gente va a darse cuenta que como que simplemente quieres demostrar quién eres tú, no solamente quieres crear una pantalla. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo duraba cada entrevista? ¿Quiénes eran los que entrevistaban? ¿Eran en varias sesiones o cómo era, digamos, cada entrevista por cada programa? En general las entrevistas son como una mañana o una tarde completa. Son como más o menos entre 12 y 20 aplicantes que van a las entrevistas y son entrevistas muy breves. Generalmente son de 12 minutos, 12 15 minutos. Eh, Generalmente son uno a uno con uno de los tratantes o como faculty de los departamentos que te entrevistan. Entonces tienes 10 minutos con uno, 10 minutos con otro, o 12 12 12 así. Y simplemente entras a la oficina, ellos tienen todos tus documentos de tu aplicación, como te empiezan a preguntar cosas de tu vida, te hacen estas preguntas que, como ya te he dicho, y se entabla una conversación y
como que va pasando el tiempo y después siempre golpean las puertas para decirte que quedan 2 minutos y después cierras la entrevista y pasas a otro lugar. Eso es como en algunos programas. En otros programas como que te entrevistan más de una persona por tiempo. O sea, entras a una sala en donde hay tres, cuatro tratantes y generalmente es por especialidad. Por ejemplo, te entrevistas con los neurocirujanos de columna, con los neurocirujanos vasculares, con los neurocirujanos pediátricos, con los neurocirujanos de funcionales. Entonces, como que todos van un poco haciéndote las preguntas que para ellos como que son relevantes. Y de ahí uno que me parece interesante en un programa como que hicieron como salas, eran como 5 o 6 tratantes, pero cada sala como que tenía un tema, como el tema de las emociones, o el tema de la investigación, o el tema de como el trabajo diario. Entonces como que era interesante porque cubrían diferentes facetas. Y de ahí también, siempre en todos los programas te entrevistas con los residentes. Generalmente los residentes que te entrevistan son los que el siguiente año como que van a ser los jefes del servicio. Entonces ellos como que están escogiendo a su equipo. Entonces también esos son importantes porque como de alguna manera palpan como quién eres tú y si es que verdaderamente van a poder sentirse cercanos a como tu personalidad. Entonces esas entrevistas también son importantes, pero en general a mí más que como nervios como tal, yo me sentía súper contento porque era como bonito después de trabajar por tantos años, como llegar a ese punto en el cual como la gente te quiere conocer y me sentí súper como halagado por ese hecho, así que más que nervios que siempre están presentes, para mí era un disfrute, pero también en mi caso, como estaba trabajando todo el tiempo, en unas entrevistas estaba muy cansado porque como estaba... eh, yo he estado también haciendo turnos de 24 horas como trabajando, entonces a veces iba a las entrevistas después de los turnos, estaba muy, muy cansado, entonces como que no sentía tanto esa presión porque era más como iba a descansar un poco y después volvía a trabajar, entonces tampoco tenía mucho tiempo de prepararme, pero creo que todo al final funcionó. ¿Y todas las entrevistas que realizaste fueron presenciales, por lo que veo, o también por ahí hubo algunas virtuales? No, sí hubo dos, tuve dos virtuales, que no me gustó, la verdad, porque no tuve la oportunidad de sentir qué implicaba estar en ese lugar, cómo era el hospital. Creo que eso en neurocirugía es súper importante porque son 7 años de tu vida, entonces creo que te ayuda mucho siempre ir a los lugares y saber de qué, cómo son, cómo es la gente, qué se siente estar ahí, como palpar eso o tener una percepción de qué es lo que se vive, cómo se vive, como el día a día, creo que es súper bueno. Entonces, yo tuve dos en línea y no siento que fueron muy buenas. No siento que me permitió tener una visión de qué era lo que me iba a enfrentar. Ok. ¿Y cómo te sentiste cuando recibiste que habías matchado y también la próxima fecha que fue el lugar donde se revelaba a dónde habías ingresado? Y fue un gran alivio porque o sea, después de todas las cosas que se conocen, lo difícil que puede ser como entrar a neurocirugía, todos los números, las estadísticas, todas las conversaciones que tuve con personas que me dijeron que iba a ser imposible y que lo mejor que podía hacer era aplicar otra especialidad, eh, como tantas cosas que se vivieron en el proceso, como fue particular porque el día que fue el match, que fue un lunes, yo estaba trabajando, estaba en la clínica con uno de los tratantes. Entonces, como que también eso es particular porque yo creo que muchas personas reciben su noticia como que en su casa, con su familia, con sus amigos, en cambio yo estaba trabajando. Entonces, como que me puse contento, pero es como una sensación extraña porque estaba como esperando y tenía un paciente que me estaba esperando para como verle en la clínica. Pero yo creo que es como un gran alivio, obviamente, como
una sensación de como verdaderamente creer que lo que tú has querido hacer por tanto tiempo es una realidad y también después sentir que te vas a convertir en un neurocirujano es como un poco abrumante porque a veces se ve tan difícil y como nada, un montón de alivio y satisfacción. Y después el día que recibí el donde, también estaba de turno, justo me acuerdo que estaba en la emergencia, como que había un paciente que no estaba muy bien y estaba como con demasiadas responsabilidades de encima mío, entonces como que me llegó el mail, no pude ni, enseguida me empezaron a llegar un montón de mensajes, o sea, como utilizo mi reloj que me suena, entonces como que me suena y no sabía como que qué hacer, a quién contestar, tenía el paciente que estaba más o menos, entonces fue un poco loco, pero en general son momentos te sientes muy contento y como que empiezas un poco a sentir que tu vida va tomando una forma que parece tan difícil de que exista, pero como que ves un después del esfuerzo que has hecho. Entonces, yo diría que es una mezcla de satisfacción, emoción y como paz, de saber que no tienes que seguir preocupándote por cosas que tenías que preocupar todos los días cuando no sabes cuál es tu futuro y de qué va a depender que puedas hacer lo que crees que debes hacer. Y ahora, mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante, ah, ¿qué tan, qué emociones tienes con respecto a ello? También, ¿cómo consideras que será estos próximos 7 años de entrenamiento en neurocirugía y ello? Sí, es una transición bien interesante. Creo que es bonito porque, o sea, mi mente antes de saber que iba a hacer neurocirugía era cómo puedo optimizar todas mis cualidades para demostrar que soy un buen candidato para hacer esto, que creo que es lo que hay que hacer, que es neurocirugía. Pero una vez que estás ahí adentro, es como, o donde estoy ahora, como mi pensamiento ahora del día a día, es cómo puedo aprender a ser un neurocirujano y es una responsabilidad muy grande y em, ahora lo que más pienso es como que tengo que aprender las cosas importantes para poder hacer los procedimientos que voy a hacer y como tener la capacidad de conocer toda la anatomía, las indicaciones para los procedimientos que hay que hacer y creo que tu como enfoque se como traslada más a poder verdaderamente ser un buen doctor. Es un poco lo que yo pienso y también por ahora pienso mucho en mi futuro académico, entonces como que las cosas que ahora me preocupan son cómo puedo ser un buen doctor, cómo puedo ser un buen cirujano, qué son las cosas y habilidades técnicas que debo aprender para ser seguro cuando hago cirugías, qué es lo que quiero hacer como mi carrera futuro como investigador o qué son las cosas que debería empezar a preguntarme para poder empezar a construir como una carrera académica y después también como tu familia. En mi caso, yo vivo con mi esposa, estamos esperando un hijo, entonces como que es ya también como cómo vas desarrollando tu vida y cómo encuentras un poco una manera de complementar tu vida como clínica, quirúrgica, tus intereses académicos y tu familia. Y entonces un montón de trabajo, pero yo creo que es chévere, es como bonito de poder tener esa oportunidad. Y también saber que tienes una gran responsabilidad y que como residente vas a tener que trabajar un montón porque los departamentos de neurocirugía en general tienen pocos residentes y eso te hace tener una gran exposición a un montón de tratantes que te enseñan cosas, pero también como que tienes que ser capaz de demostrar que eres competente para lo que te han como seleccionado y eso implica un montón de trabajo. Entonces, creo que es más, ya es como transicionar tus enfoques y tus prioridades, como a desarrollar tu vida y a convertirte en un neurocirujano
que es capaz de operar y hacer bien para las personas, y eso implica mucho trabajo. ¿A quién quisieras agradecer por este gran logro? Quizás amigos, familiares, mentores. En realidad, ¿a quiénes quisieras agradecer por este gran logro que has realizado? Es una gran pregunta, gracias por darme la oportunidad de hacer eso. Creo que a veces hay un montón de gente que está detrás de como, no sé si la palabra es logro, pero de esta oportunidad de ser neurocirujano. Hay un montón de gente que está detrás de este proceso y obviamente como a mi familia, mi madre, mi hermana, a mi esposa, que siempre han estado presentes en todo este proceso que es tan complejo y a veces que yo personalmente no he estado muy presente con estas personas porque estás todo el tiempo dedicado a cumplir lo que crees que debes hacer, y también al resto de la familia que siempre está presente, y después, por supuesto, a las personas que han sido, yo siento que los mentores, pero no son mentores que como que me han enseñado el camino guiándome de la mano, sino como que me han dado las herramientas que me permitieron seguir creciendo. Creo que tengo un profesor en la universidad, Pablo, que como siempre me motivó a eh, como mirar un poco más allá de simplemente aprender la medicina como como algo de memorización, sino como algo que, o sea, si eres capaz de aprender los fundamentos en detalle, puedes como verdaderamente ayudar a las personas desde una perspectiva como global. Y creo que, o sea, este profesor en particular, como que él entrenó aquí medicina interna, eh, y una subespecialidad en cuidados paliativos, pero él nos daba una clase de tercer año eh, que se llama Correlaciones Clínicas, y como que él empezara a transicionar de la parte de ciencias básicas a la parte clínica. Y para mí en ese momento que él había entrenado aquí, como que fue una gran motivación para pensar que venir aquí era la mejor opción. Entonces creo que como esas personas que van marcando tu camino a veces hacen la diferencia. También creo que fue súper importante aquí el neurólogo, neurointervencionista que trabaja aquí, el doctor Ortega. Creo que él fue una persona que me dio una gran oportunidad y publiqué mucho con él y me enseñó mucho de investigación, y creo que hizo la diferencia. Y de ahí creo que hay dos, o sea, hay un montón de personas más que a lo mejor uno puede mencionar, pero yo creo que hay dos personas que hicieron la diferencia para que yo pudiera entrar a neurocirugía. Fueron cosas de la vida, coincidencias, pero conocí a un residente de aquí, que ahora es mi chief, es un residente de sexto año, se llama Timothy. Creo que él me abrió las puertas de la especialidad, y él me conectó con el doctor Greenlee, que es uno de los neurocirujanos que trabaja aquí, que trabajé con él en investigación, y creo que ellos me abrieron las puertas de como verdaderamente poder entrar al campo de neurocirugía, y me apoyaron un montón en el proceso, y creo que eso para mí hizo la diferencia. Y como te decía antes, no puedo decirte que hubiera imaginado que encontrarles a ellos hubiera hecho la diferencia, pero así es la vida a veces cuando uno quiere hacer ciertas cosas. Así que creo que ese grupo de personas son los que hicieron la diferencia para mí, y obviamente siempre estaré agradecido por las oportunidades que me han dado. Ok, muchas gracias Juan por esta entrevista. En realidad apreciamos bastante todo el tiempo que has dedicado a esto y muchas gracias en serio por contar toda tu experiencia, todo este proceso que ha involucrado esta oportunidad de desarrollarse como neurocirujano en Estados Unidos. ¿Algunas palabras finales quizás ya para cerrar? Gracias, Irving. Te agradezco a ti por el tiempo, te felicito por la iniciativa, y me parece que es súper valioso que en el fondo estés dedicando tu tiempo para plasmar los
ejemplos o las experiencias de otras personas como a través de tu canal y yo creo que te deseo mucho éxito a ti en todo lo que te propongas y a todo el resto de personas que te siguen el canal también les deseo mucho éxito y yo creo que en general la vida es justa y cuando uno se dedica el tiempo suficiente a ciertas cosas, creo que en general los desenlaces son buenos. Así que sea la que sea la especialidad que se propongan las personas que te sigan, creo que siempre es posible y lo más importante, en mi opinión, obviamente puedo estar equivocado, pero es un poco en base a mis experiencias, es el siempre intentar ser lo más coherente y recursivo con las oportunidades que cada uno de nosotros tiene y no necesariamente el camino que ciertas personas han seguido y con el cual han tenido éxito es el único que existe. Siento que hay muchos caminos que se pueden tomar, pero lo más importante es ser resistente, perseverante y dejar que el tiempo responda a las preguntas que tú mismo te vas planteando. Así que les deseo mucho éxito y si en algún momento necesitan ayuda, siempre pueden contactarme o eh, siempre estaré dispuesto a hablar con cualquier persona que necesite ayuda en lo que sea.